Algunas reflexiones planteadas en algunas ceremonias de graduación de universidades norteamericanas en este inicio de verano o a punto de terminar la primavera del año 2023, en un artículo publicado por Susan Greenberg, nos dan mucho de qué hablar y nos ofrecemos las siguientes preguntas. ¿Es la graduación universitaria el final del camino? ¿Cuál es la responsabilidad social del graduado? ¿Están los graduados entrando a un mundo diferente? Buenos días, Álvaro Cedeño y Álvaro Cedeño les saludan en este episodio número 166 de Diálogos con Álvaro Cedeño. Esta es una conversación intergeneracional que toca temas como espíritu emprendedor, acción humana eficaz, transformación de conflictos y política pública. Hoy para conversar sobre el artículo publicado esta semana en la página web alvarocedeno.com titulado Inicio del Camino. Papá, buenos días, ¿cómo estás? Buen día, muy bien, Bueno, me muy alegro bien. mucho. Estuve. Estrenando mes, estamos estrenando mes. Ah, Ya es verdad. estamos en junio, sí. Ujú. Estamos en Bonito. junio. Recuerdo a tu madre siempre cómo se exaltaba cada vez que empezaba un nuevo mes y decía, qué barbaridad, ya estamos en junio. Sí, Y yo ujú. no puedo evitar pensar de la misma manera. ¿Cómo puede ser que Sí. estemos ya en junio, verdad? ¿Verdad? ¿Cómo no? Sí, sí, sí. Hace nada que empezó el año, diría ella misma. Así es, sí. Sí, Ujú. muy bien, ok. Bueno, me gustó muchísimo el artículo. Yo siento que todas esas reflexiones que compartiste, no sé si habría alguna forma de entrar en particular a conversar sobre ellas o sobre algunas de ellas, ¿verdad? Creo que sería muy importante que lo habláramos y además, pues obviamente invitar a quienes nos escuchan a darle una revisa a tu artículo en el blog y también al artículo original de la autora. Porque recuerdo muy en particular el mensaje de Oprah Winfrey, ¿verdad? De hacerle el bien por lo menos a una persona por día como Sí. misión Ujú, de vida a partir del momento de graduación de la universidad. ujú, Qué mensaje tan simple y tan sí. impactante. Ah, ujú, O el mensaje de Bill Gates también, ¿verdad? Que él dice que la mejor manera de avanzar en la carrera es aprendiendo y la mejor manera de aprender es inclinarse hacia lo que uno no sabe en lugar de ujú, inclinarse hacia lo que uno sabe. Esas son las dos que más me llamaron la atención, pero ajá, había otras dos que seguramente planeabas comentar. ujú. Cedo la palabra para que nos lleves adelante con esto. Bueno, a mí me llama la atención el momento de la graduación, ¿verdad? Porque los jóvenes han esperado 4, 5 o más años para graduarse en un tiempo, porque el tiempo es relativo, ¿verdad? No es lo mismo un año para una persona de la tercera edad que un año para un adolescente, ¿verdad? Entonces, los chicos empiezan su carrera universitaria siendo adolescentes y la terminan como jóvenes adultos. Entonces, 4 o 5 años ahí son muy importantes, parecen un trecho de tiempo muy largo, ¿verdad? Entonces, las graduaciones universitarias siempre suscitan un gran entusiasmo. Los muchachos, hay una serie de elementos culturales, ¿verdad? Los muchachos ya se sienten bueno, han adquirido la mayoría de edad mientras hacían la carrera. eh, ya los que están estudiando a tiempo completo se enfrentan a, a su ingreso al mercado laboral. Posiblemente en las familias se da la reflexión de, bueno, ya termina la universidad, los padres sienten un respiro, dicen, tenía temor de no poderlo llevar hasta la universidad o tenía temor de que no pudiera ella
hacer un buen aprovechamiento de su tiempo universitario y tal. Ya es un cierre para las familias, es un cierre para, para los, para los estudiantes, ¿verdad? Entonces, me llama mucho la atención esto que es una tradición bastante norteamericana de el invitar a un orador especial a venir a hacer un discurso a la graduación. Y creo que también los oradores se ponen en nota de graduación, se ponen en nota de aquí hay una cosa que está terminando y hay una cosa que está empezando. Eh, ese motivo no es igual que ir a hacer una comunicación común y corriente con estudiantes o una comunicación corriente de la vida académica. eh, la, la, la graduación para el orador designado es también motivo de reflexión vital, así como la que hay ahí, ¿verdad? Es una etapa que se cierra y a la vez una etapa que se abre. Entonces, eso me pareció que era valioso, pues además de los oradores especiales invitados en distintas universidades, eh, el, el, el artículo de la señora Greenberg me parece que es muy útil. No hubiera tenido ninguna posibilidad de enfrentarme, de enterarme de los discursos si ella no hace ese lindo resumen que hizo. Ha habido, y tú lo recordarás, discursos famosos que se han seguido recordando por los años de los años, ¿verdad? Hay un famoso discurso que creo que es de Steve Jobs, ¿verdad? En una graduación universitaria no sé, que hará 30 años, una cosa así, ¿verdad? Y debe haber, es una búsqueda que valdría la pena hacer, debe haber discursos perdurables en cierres, en ceremonias de graduación, ¿verdad? Voy a buscarlos. Ujú. Pero sí, estos que están ahí, claro que cada uno merece una reflexión como la que has empezado a hacer. Ujú. Sí, el discurso de Steve Jobs fue en el 2005 en la Universidad de Stanford. eh, y fue un discurso, una de sus intervenciones más memorables, ¿verdad? Ajá. Y dio tres mensajes en ese discurso. No estoy seguro que las vaya a recordar las tres, eh, pero, pero sí, una de ellas, la última, la recuerdo muy bien, era mantenerse siempre en un estado de, de hambre intelectual y de curiosidad, Ujú. y de un poco de ingenuidad también, ¿verdad? Ujú. Él era una persona en el 2005, pues un consagrado innovador, ¿verdad? Tal vez el más influyente e innovador del siglo XX, no sé, tal vez, Claro. Ujú. ¿verdad? Pero, pero él tenía muy claro que la innovación tenía que ser la simplificación del mundo como lo entendemos, ¿verdad? Entonces eh, él decía, ¿cuál es la manera más simple de, de transformar todo lo que, toda la sofisticación que tenemos a mano? Y en eso se parecía mucho a la mentalidad innovadora de Leonardo da Vinci, ¿verdad? Que hablaba de eh, y, eh, eh, sofisticación simplificada. Entonces Steve Jobs, desde que era joven, colegial, terminando el colegio, hizo un viaje a la India de 3 meses que fue muy impactante, y en ese viaje conoció faquires y gurús y yogis y personas que había en aquella época, en los años 60 en la India, que se teletransportaban y levitaban y se comunicaban por telepatía, o al menos eso es lo que él
lo que él relata, ¿verdad? Y entonces él siempre pensó de qué manera podríamos telecomunicarnos con otras Ah, personas. ujú, Ujú. Y entonces ujú, pensó en eso, qué sé yo, de 40 años pensó en eso, yo no sé, sí, menos, tal vez 35 años pensó en eso, hasta que los avances tecnológicos le permitieron llevar a la realidad la capacidad de telecomunicarnos a través de un dispositivo, bueno, como esto que estamos haciendo ahora, que es tan habitual y rutinario, ¿verdad? Que a muy pocas personas hoy les sorprendería que este es un asunto eh, que en algún momento no existía o que en algún momento fue tan disruptivo, ¿verdad? Pero estoy tratando de recordar, y no recuerdo de memoria, si el discurso que dio el presidente John F. Kennedy de lanzar el desafío de ir a la luna, ujú, ujú. lo dio con ocasión de una graduación. Él era No recuerdo. presidente, él Sí. era presidente y sé que el discurso lo dio en la Universidad de Rice Ujú, en sí. Texas, Ujú. pero no sé si lo dio con ocasión de Yo una tampoco. graduación, Ujú, porque me sonaría raro que el presidente de la República vaya a hablar a una universidad para la sí. graduación. No sé, tal vez. Ujú, Eh, ujú, pero en fin, todos los años, cuando se dan estas graduaciones, siempre hay algún discurso que resulta ser más llamativo que otros y circula y se hace viral, ¿verdad? Pero lo que nos has traído hoy es una colección de mensajes que provienen de estos discursos y creo que eso tiene muchísimo valor, ¿verdad? Sobre todo porque, bueno, creo que para quienes participan directamente en los centros estudiantiles, centros académicos, las universidades, es muy significativo quién es el orador ujú, sí. de su, Ujú, de su, de su graduación. Pero para el resto, tener una colección de ideas de lo que se dijo me parece que es muy interesante. Ahora acabo de recordar un tercer orador que citaste, que es un músico que me parece que lo que hacía era una advertencia muy, muy asertiva sobre lo que está en juego en materia democrática en Estados Unidos y en el mundo, ¿verdad? Porque las amenazas que sufre la democracia hoy en día, que tienen que ver con tendencias autocráticas, tiene que ver con la inteligencia artificial y aplicaciones tóxicas de esas tecnologías, y tiene que ver con desesperanza y apatía de las personas. Todas esas amenazas a la democracia nos están llevando a un escenario desconocido que cuesta mucho ujú, pensar de manera desapegada que podría ser mejor a lo que tenemos. ujú. Entonces, siento que esa advertencia deberíamos de acuerparla y escucharla con atención todas las personas que nos consideramos demócratas o que nos hemos beneficiado inmensamente de vivir en regímenes democráticos estables, robustos, continuos, prolongados, ¿verdad? Como es el caso de Costa Rica. Eh, una cosa que estaba pensando en el caso particular de quienes se gradúan de la universidad en Estados Unidos es que para muchas personas graduarse de la universidad es un gran logro porque es una ínfima minoría de la población que tiene acceso a la universidad en ese país, pero además es el inicio de un camino muy largo por pagar una deuda inmensa, Claro, claro. Ujú, que es la deuda académica, ¿verdad? ujú, Que entiendo que ujú. toda la deuda académica en Estados Unidos es de más de $1 trillón. Sí. Eh, y nosotros en un país como Costa Rica tenemos Ujú, la ujú. inmensa bendición de que tenemos Sí. 5 universidades públicas donde prácticamente cualquier persona que tenga la calidad mínima para ser admitido en ella puede cursar los estudios y graduarse sin que eso represente un menoscabo financiero a futuro, ¿verdad? En este Ujú, país ujú. nadie hace plata con la educación de las personas que tienen mayor necesidad. Hay universidades privadas, claro, y hay fondos de préstamo también. Y estoy Ujú. seguro que hay gente que se endeuda de otras maneras, Sí, sí, sí. pero esa no es la norma. Aquí tenemos la Ujú, posibilidad de estudiar prácticamente
al costo y eso es una bendición que no tenemos idea de lo que significa, ¿verdad? ¿Cuántos miles de personas en este país son profesionales gracias a que tuvieron esa oportunidad y si no hubieran vivido en un régimen como este, pues no hubieran tenido ni de lejos la posibilidad de hacerlo. Y lo otro que pensé, sobre todo pensando en el discurso de Steve Jobs y pensando en el discurso que citaste de Bill Gates, creo que estos discursos para quienes los pronuncian son una oportunidad de mandarle un mensaje a su yo joven, ¿verdad? Ah, mira. Ujú, Entonces ujú, me pongo a ajá, pensar, y no lo he pensado mucho, pero me pongo a pensar qué, qué me gustaría decirme a mí mismo hoy, en la edad que tenía cuando me gradué de la universidad. ujú, ujú. Qué bonito. Este, has mencionado varias cosas que yo quisiera comentar. En primer lugar, eh, ¿en qué circunstancia, eh, en qué circunstancia emocional se emiten estos discursos? No solamente en qué circunstancia emocional está el orador o están los estudiantes, sino concretamente en qué circunstancia emocional, para llamarlo de alguna manera, está el país, ¿verdad? Eh, mm, en Norteamérica, en los Estados Unidos de América, la democracia más antigua del mundo, eh, el sistema democrático está agrietado, ¿verdad? Las cosas que hemos visto ocurrir, nunca creímos haber visto un asalto al Capitolio, ¿verdad? Eh, y lo vimos, ¿verdad? Si nunca creímos haber visto un presidente involucrado en el asalto al Capitolio. Son cosas que verdaderamente sorprenden. Bueno, ¿y qué más? ¿Qué más estamos viendo? Bueno, hemos visto el final de la Guerra Fría, hemos visto el inicio de una guerra en Europa que es eh, conmovedor, ¿verdad? Es conmovedor, es que eh, sí, creíamos que Europa por siempre iba a ser invulnerable a las tentaciones de una guerra, a las tentaciones de una expansión territorial imperialista y tal. Bueno, eso, desde luego, para los oradores y para los estudiantes y para los familiares de los estudiantes, es como, como, como dice la canción, un mundo raro, ¿verdad? Pero bueno, es un mundo raro no solamente en sus carencias, sino que es un mundo raro aún en sus abundancias, ¿verdad? Me parece a mí que la inteligencia artificial ha sido una muestra de abundancia en, en un sistema que no sea rico, nunca se iba a poner en marcha la inteligencia artificial. Se pone en marcha como un signo de abundancia, pero ya ves cómo personas que incluso han estado trabajando muy de cerca en la promoción científica, haciendo cosas técnicas para que ocurriera la inteligencia artificial, hoy en día están haciendo unas llamadas de atención que son ominosas, ¿verdad? Eh, una de las personas que más ha trabajado en esto dice, oh, cuidado, tenemos que repensar esto porque esto podría implicar la extinción de la humanidad. Eso es bien serio. Bueno, ahí tenemos otro evento que caracteriza lo que pudiéramos llamar el entorno en el cual ocurre esta graduación en Norteamérica y no nos engañemos, el entorno en el cual no están ocurriendo nuestras graduaciones porque están más
regidas por el ciclo de producción cafetalera, pero el momento en el cual estamos, toda la humanidad, nosotros aquí, pensando problemas que son de impacto universal, la erosión de la democracia no es un problema para los Estados Unidos, es un problema, bueno, en eso somos socios como democracia muy significativa, la nuestra, pero la erosión de la democracia es, está presente en todo el mundo. La inteligencia artificial surge para todo el mundo. La quiebra del equilibrio sociopolítico ocurre para todo el mundo. Eh, claro, son o, de estas, tal vez, bien pudiera ser que las tres, en vez de representar grandes peligros, representaran grandes oportunidades. ¿Qué tal si lográramos robustecer la democracia? ¿Y qué tal si estas grietas que le salen al sistema democrático son simplemente el producto del descuido en que la hemos tenido? Porque hemos tenido la democracia descuidada, exactamente igual, lo decía aquí mismo un día, como si de pronto ahora dieran una alerta de que se está acabando el oxígeno en Costa Rica. Y entonces correríamos a ver qué hacemos porque se está acabando el oxígeno del cual depende nuestra vida. Bueno, si la democracia se agrieta, lo mismo, hay una carrera que pegar, lo cual quiere decir que a lo mejor sea una oportunidad de robustecer la democracia, habrá una oportunidad de humanizar la, la inteligencia artificial y habrá también una forma de, a lo mejor, tratar de producir un nuevo equilibrio sociopolítico distinto al de la Guerra Fría y distinto al de la posguerra fría, que creo que todavía no tiene nombre, la posguerra fría, esa que se acabó sin bautismo, porque creo que no tenía nombre. Pero ahora ver cómo podemos crear un nuevo equilibrio sociopolítico. O sea que espero que con eso logre explicar lo que llamo un mundo raro, en el cual ocurre aquello que es un accidente, eh, pero para nosotros ocurre que aparece junio, hoy es 1 de junio, en unas circunstancias muy especiales, muy distintas a como apareció el 1 de junio del año 2022, ¿verdad? Ok, entonces eso me llama a la reflexión de los contenidos, que luego lo podríamos hacer, ¿verdad? De esos discursos. Cierto. Sí, sí, qué llamativo cómo se siente diferente el mundo apenas 12 meses después, ¿verdad? Digo, Ujú, después del 1 de junio anterior, no porque ujú, esa haya sido una fecha necesariamente importante, pero sí creo que te refieres a un escenario mundial que se podría definir con el acrónimo de VICA que hemos mencionado antes, ujú, ¿verdad? Es ujú, un mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo. ujú, Mm, Antes era bastante fácil sentir que uno había alcanzado ciertos grados de estabilidad personal, familiar, nacional, global, ¿verdad? Y hoy en día eso no es así. ¿Qué significa esto? ¿Qué implicaciones tiene para generaciones más jóvenes que han vivido en un mundo VICA desde que nacieron? ujú, Yo diría que desde el 11 de septiembre, los atentados del 11 de septiembre del 2001 en Nueva York, hace 22 años, el mundo es muy oscilante en sus patrones de intentos por alcanzar la estabilidad. Y ese año no solo sucedieron los atentados de las Torres Gemelas, ese año fue el año que entró la República Popular China a la OMC, por ejemplo, y fue como la presentación en sociedad de un país que todo el mundo sabía que estaba creciendo, nadie sabía a qué velocidad y tampoco se sabía qué influencia iba a tener
a nivel mundial en el comercio. Y la sola adhesión a la OMC de China implicó una dinámica de desequilibrio hasta la fecha, ¿verdad? Ujú, Yo siento que los años de la administración Trump, incluso el inicio de la administración Trump, eh, eh, pues lo que vimos fue un gobierno estadounidense diciendo, hey, francamente, ni podemos ni queremos negociar o competir comercialmente con China. Y entonces eso le causó un impacto casi fulminante a la Organización Mundial del Comercio, que tenía 25 años de estar tratando de gobernar el comercio global a través de reglas multilaterales, ¿verdad? Y a partir de que entró la administración Trump, varias cosas le empezaron a fallar al sistema que no fue por Trump que le empezaron a fallar. Ya le venían fallando, solo que Trump fue el que dijo, esto no anda bien y no queremos arreglarlo. Y eso me parece que siempre me parece que esa actitud de él respecto a la OMC fue muy honesta, porque la verdad es que antes de que él asumiera, ya esos patrones sintomáticos eran muy claros en la organización y en el comercio mundial, ¿verdad? Cuando un país como China es el socio comercial número uno de 120 países en el mundo, y te estoy dando un dato de hace 7 años, capaz que ese dato ahora es mayor. Cuando es el socio comercial número uno de 120 países del mundo, ¿qué implicaciones tiene eso ujú, en la geopolítica global? ¿Verdad? Y ujú. entonces uno ve ahora que hay muchas organizaciones multilaterales de Naciones Unidas y de otra índole cuyos secretarios ejecutivos o secretarios generales o presidentes son chinos, ¿verdad? Porque China es quien hoy en día tiene mayor apetito y mayor capacidad de conseguir los votos necesarios para ocupar los puestos de jerarquía en esas instituciones, ¿verdad? Y nada malo con China. Yo no quiero señalar China como un adversario o un enemigo, ni siquiera en términos comerciales, ¿verdad? China es el país que ha invertido más recursos financieros en implementación de nuevas plantas de generación de energía renovable en el mundo durante 18 años consecutivos. Entonces, si nos ponemos a buscar liderazgos virtuosos de China, los encontramos. Pero también me preocupa un poco que el liderazgo global en materia de inteligencia artificial, por mucho lo lleve China, no sabemos nada de lo que está pasando en China en materia de inteligencia artificial, pero sí sabemos que los sesgos de programación y los sesgos cognitivos para esa inteligencia artificial no son democráticos, porque China no es ni un régimen democrático, ni una cultura democrática, y eso es algo que debería de ponernos a pensar, sobre todo a los que estamos empezando a sentir en Occidente que la inteligencia artificial atenta contra los regímenes democráticos, ¿verdad? Y bueno, ¿cómo haríamos nosotros para adaptarnos rápidamente a regímenes de gobernanza efectiva como es el régimen chino sin democracia? Sí. Ujú, Muy complicado. Es ujú. realmente una discusión muy complicada. Bien, lo dejo por acá y Ok, ahorita vuelvo a otro ok. tema inicial. Ex- Haces una cosa bien interesante, eh, que planteas la complejidad del problema. Y entonces uno siente que problemas complejos requieren soluciones complejas. Y eso es falso, ¿verdad? Me parece que los oradores que estamos comentando han hecho algo que es muy interesante, ¿verdad? No han intentado darle solución al problema complejo. Han dicho de qué manera ese problema complejo podría, podría ser, ese problema complejo podría empezar a aliviarse parcialmente. Y entonces tenemos cosas como, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención eh, el, 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 la manifestación de que eh, estudiantes, cada uno de ustedes, quieren mejorar el mundo, que eso es algo que te lo he oído decir por parte de Gandhi.
¿Quieren mejorar el mundo? Pues búsquense a alguien a quien hacerle bien mañana. Entonces, fíjate qué interesante, que claro, posiblemente las grandes soluciones, las que se tendrán que presentar un día en Naciones Unidas o en el órgano que sustituya a Naciones Unidas, van a ser muy complejas, muy llenas de variables y tal. Pero esta, este consejo, este consejo sigue siendo, seguirá siendo valioso. Es cada uno, búsquese a quien hacerle bien mañana. Si eso ocurriera, yo siento que una buena parte de las tensiones del mundo y tal y cual se estarían empezando a resolver. Sobre todo si uno tira del hilo. Porque fíjate que tiramos del hilo. ¿Qué quiere decir que un estudiante, 10 estudiantes, 100 estudiantes salgan mañana a buscar a quien hacerle bien? Quiere decir que estamos instrumentalizando, estamos operativizando la aspiración de bien común. Porque ¿qué es el bien común? Buscar a quien hacerle bien. ¿Desde dónde? Pues desde donde yo esté, ¿verdad? Cuando uno era chiquillo, iba en el bus y se montaba una señora, la mamá lo codeaba a uno para que uno le diera el espacio a la señora. Bueno, posiblemente uno podía apañarse mejor en el bus que se iba traqueteando que la señora que se acababa de montar. En eso estábamos haciendo bien a una persona, ¿verdad? Y contribuyendo microscópicamente al bien común. Que la importancia del bien común y de las contribuciones al bien común, a mí me parece que no están en lo microscópicas o macroscópicas que sean, están en la actitud, porque si hubiera actitud individual de hacerle bien a alguien mañana y eso de alguna manera prendiera y fuera siendo imitado en otros niveles, por otras personas, con otros grados de poder, con otros grados de palanca, pues lleva en marcha una gestión de bien común. Eh, Eso me parece que hay de valioso en busque a quien hacerle bien mañana. La otra cosa que me llama mucho la atención es un orador que viene y dice, hombre, en mi casa conversábamos mucho. Y la regla era, la regla era que había que escuchar al otro con respeto y con aprecio. Imagínate si este mensaje calara y esos que están saliendo a ver a quién le hacen bien mañana u otros salieran diciendo, yo la próxima comunicación que tenga con alguien voy a tratar de escucharla con aprecio y con respeto. Y que esto fuera escalando y que entonces los diputados en las comisiones dijeran, pues yo voy a escuchar a este que está diciendo eso, que es del otro partido, que yo no estoy de acuerdo, que estoy diseñado para refutarlo mentalmente, pero lo voy a oír con aprecio y con respeto. Y que lo mismo, no sé, cuando se tengan que sentar a negociar un alto al enfriamiento de la Guerra Fría, chinos y norteamericanos, se sienten con la idea de, voy a escuchar al otro con respeto y con aprecio. Me parece que, claro, posiblemente si alguien está esperando o está pensando que el mundo necesita cirugía mayor, esta cosa le va a parecer homeopatía. Pero, ¿y qué tal si el mundo lo que necesita es homeopatía y no cirugía mayor? Porque cirugía mayor fue la Segunda Guerra Mundial y yo no quisiera ver ni que mis nietos, nietas, solo nietas tengo yo, qué lindo, que mis nietas vieran una cirugía mayor como esa, ¿verdad? Tú hablas de homeopatía y yo había pensado en acupuntura, que viene Ah, siendo claro, más o menos claro. lo mismo. Es la Ajá. versión china de la homeopatía. Sí, sí, sí. Ajá. Em, Mira, ayer participé en la exhibición de un documental que acaba de producir la Fundación Omina sobre la obra de un biólogo, urbanista español
que se llama Salvador Rueda, que durante 40 años él ha sido muy influyente en el rediseño urbano de Barcelona. El documental se llama Cambiarlo todo sin cambiar nada. Oh, qué interesante. Y Ujú, el cambio radical que tuvo Barcelona desde 1976 hasta el 1992, que fue la fecha de la Olimpiada, en esos 16 años, prácticamente los esfuerzos que se hicieron fueron acupunturales, homeopáticos, ¿verdad? Se cambió la fuente de combustible para incineración de residuos, para calentamiento de casas, entonces eso redujo significativamente la contaminación. eh, Se rediseñaron las manzanas, lo que llaman las manzanas, ¿verdad? Que ujú, nosotros denominaríamos las cuadras. ujú, Se rediseñaron las manzanas, no se reconstruyeron, simplemente se rediseñó cómo se entendían. Entonces él creó el concepto de una supermanzana. Y una supermanzana es un bloque de 9 manzanas juntas. Y en ese bloque de 9 manzanas juntas, lo que se procuró fue aumentar el flujo vehicular en el perímetro de esas 9 manzanas y reducirlo al mínimo posible en ujú, las internas. Y ujú, además se creó el rediseño vial para que en cualquiera de los lados de esas 9 manzanas un vehículo pudiera entrar para tener acceso a la fachada de cualquier edificio, siempre y cuando transitara a una velocidad de 10 kilómetros por hora, para hacer equivalente el desplazamiento de un vehículo entrando y saliendo al centro de la supermanzana que la velocidad que necesitaba un ser humano para darle vuelta a una manzana a pie. ah, Entonces, eso además fue empoderando a las personas para decir cómo queremos aprovechar este nuevo espacio público que tenemos, ¿verdad? Y mucho del quehacer de Salvador Rueda consistió en acompañar procesos comunitarios donde la gente tenía la posibilidad de elegir si quería tener estacionamientos o rutas vehiculares más anchas o si por el contrario quería tener una rambla, un parque, una exhibición artística. Y así las comunidades fueron eligiendo tener esos espacios públicos para adueñarse de la ciudad nuevamente y se transformó Barcelona, bueno, en buena parte en lo que es hoy, ¿verdad? Una de las ciudades más impresionantes del mundo, pero los cambios que se hicieron con poquísima intervención y además a un costo ínfimo. Él cuenta los costos de intervención, ¿verdad? Que era, no recuerdo, 30 millones de euros de un presupuesto anual de 3.600, ¿verdad? Era ujú, menos del 1% del ujú, presupuesto. Dice, era insignificante, ni se veía el presupuesto. ajá, ujú, Entonces eso creo que es de gran inspiración en la línea de lo que estabas diciendo, de que los problemas complejos no requieren soluciones complejas. Muy, ujú, muy bueno el documental. ujú, Voy a ver si lo encuentro en alguna plataforma, porque lo fui a ver a un cine. Si lo ujú. encuentro en una plataforma y lo podemos compartir Claro. para que la gente se inspire, porque es de Ujú, muchísima inspiración, ¿verdad? sí. Ver esto. Y también me pareció de mucha inspiración escuchar después en un panel que se estableció ahí en el evento después del documental a nuestro viceministro de Urbanismo hablando sobre cómo los problemas de la ciudad en Costa Rica, en nuestra legislación, en nuestro estado, están compartimentalizados todos, ¿verdad? Están colocados en silos y entonces estos silos ni se comunican entre Ujú, ellos ni resuelven ningún problema, porque es ujú, un problema complejo y aunque las soluciones sean simples, ni siquiera eso podemos hacer. ujú, Ese sentí que fue el gran reclamo muy acertado de nuestro viceministro de Urbanismo. Em, Luego citabas a Gandhi y a mí una de las frases de Gandhi que más me inspira es la de ser el cambio que uno quiere ver en el mundo, ¿verdad? Ser uno, ese cambio. Em, y entonces siempre pienso, ¿cuál será la proporción entre actos de bondad y actos de maldad en nuestra humanidad?
debe ser como de 100,000 a uno, o tal vez de 1,000,000 a uno, o de 10 Ujú, millones a uno. claro, Es una desproporción exorbitante la que hay entre los actos de bondad y los actos de maldad. ¿Y por qué no hacemos más esfuerzos por registrar, documentar, exaltar, visibilizar, contabilizar los actos de bondad por encima de los actos de maldad? ujú, ujú, ¿Verdad? Siento que el morbo es tan cautivante que nos tiene consumiendo una enorme cantidad de información digital que es producida para monetizar nuestra atención, a nuestra atención, ujú, y son actos de maldad por ujú, ese morbo que nos conduce, ¿verdad? sí, Yo creo que el morbo, pues, no hay nada malo con el morbo. El problema es sí, cuando lo alimentamos al punto tal de que es adictivo sí, estar consumiendo malas noticias. Y bueno, sí, yo no sé de tú, pero los noticieros que acostumbraba a ver cuando yo veía noticieros eran noticieros de malas noticias, ¿verdad? Todavía no me he encontrado. Hay un noticiero que sí, sigo en, ujú, en internet que es un noticiero ujú, de buenas noticias que se llama ujú, The Upworthiest. Y ujú, todas las noticias, cualquier cosa que veas ahí, son buenas noticias que cuando las lees tú dices, wow, ujú, qué maravilla que alguien ujú, destaque esas claro, noticias que son ujú, las cosas que yo hago habitualmente por mis hijas, ujú, ¿verdad? Pero de ujú, repente algunas son tan notorias que entran a un espacio como este donde quién sabe cuántos miles de personas se inspiran en hacer el bien. Eh, sí, eso, por ahí lo dejo. muy bien, muy bien. Que quisiera comentar una intervención que me pareció bien llamativa, ¿verdad? Es de un músico llamado Wynton Marsalis. Eh, Dice él, para resumirlo en mis palabras, a los graduandos, hagan contacto con la realidad, dejen de estar jugando juegos en sus teléfonos celulares, dejen estar tomando por realidad esa cosa que son simplemente aplicaciones, que no todo han de ser juegos virtuales y no todo han de ser apps, ¿verdad? Esa cosa, hagan contacto con la realidad, a mí me parece de una profundidad enorme. Claro que deberíamos con nuestros dependientes, con el trabajo didáctico que se haga y tal y cual, preguntarnos esa pregunta con toda sencillez. Esta educación que están recibiendo estos chicos los ayuda a tener un contacto robusto con la realidad. Porque ¿qué tal si andamos educando a las personas para que se fuguen de la realidad? ¿Qué tal si eh, mucha canción, mucho concierto, eh, mucha diversión, mucha virtualidad, y eso nos está llevando a alejarnos de la realidad, ¿verdad? Me recuerda a Ortega cuando hablaba de la nación argentina, eh, ¿qué sería en los 30, no sé, o antes? Y decía, cosa más extraña, los argentinos tienen todo para ser un país de primera línea en el mundo. ¿Por qué no lo son? Y no solo eso, ¿por qué padecen unas situaciones bastante agobiantes? Entonces él tenía la hipótesis de que en Argentina, cuando se decía algo, se lo daba por hecho. Si uno decía, yo voy a ir a la luna, era como si ya hubiera ido a la luna. Y entonces, bueno, si yo quería ir a la luna y digo, che, ya fui a la luna, dejaban de quererlo. Y entonces hay una frase muy penetrante de él, dice, argentinos, a las cosas. Y puchica, a mí a veces cuando leí ese libro, que creo que era La Meditación del Pueblo Joven, yo sentía que en Costa Rica nos hace falta decir un día costarricenses a las cosas. Quitemos todo lo que es
virtual, vacilón, imaginario, eh, inconsistente, etéreo, y agarrémonos a las cosas, ¿verdad? Creo que esa sería una buena forma de poner en camino a este país de logros como muchos que hemos tenido en nuestra historia, pero como algunos que desde luego, según las circunstancias y nuestra naturaleza, merecemos. Muy bien. Tengo varios amigos argentinos y muchos usan la expresión vender humo. Ah, ¿verdad? Sí, 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 es muy argentina esa expresión y creo que es muy argentina porque Sí, ellos se ven a vender sí humo. mismos como personas que, que hablan mucho de lo que desean, Ajá, pero bueno, se quedan en el deseo, lo cual ajá, no es, no es un síntoma exclusivo de esa cultura, ¿verdad? Sabemos desde la neurociencia que sí, eh, ujú, querer algo claro, mentalmente nos produce una sensación neuroquímica como si ya lo sí, hubiéramos ujú, obtenido. sí, Ese es el gran problema de mucha gente que quiere escribir un libro, ¿verdad? Dice, quiero escribir un libro, voy a escribir un libro, sí, estoy escribiendo un libro ujú, y nunca termina el libro, claro, claro, porque ujú, su cuerpo mismo ya le dio la sensación como de que ya lo había terminado y se dio por satisfecho o por ujú, vencido. Lo otro es que durante nuestra conversación he estado tratando de identificar tres cosas que me diría a mí mismo si pudiera mandarme un mensaje del futuro cuando me gradué de la universidad, que obviamente cuando he hecho la vista atrás ha pasado el doble de mi vida desde que me gradué de la universidad y creo que me siento igual de aprendiz que antes. En eso no he cambiado mucho, por no decirlo de otra manera, que me siento igual de ignorante que antes. Eh, pero hoy me siento mucho más cómodo y mucho más tranquilo con todo lo que no sé. Entonces, me gustaría darme tres mensajes a mí mismo cuando me gradué de la universidad. El primero es la diferencia que hay entre el deseo y el desapego. El deseo no es malo, ¿verdad? Desear comida, desear una relación, desear un empleo, es lo que nos mueve hacia adelante, nos moviliza, ¿verdad? El problema no es ese, el problema es apegarnos a la idea de algo que queremos, ujú, porque si por alguna razón no lo logramos, ese apego nos está causando un lastre, ¿verdad? Se convierte como en un ancla emocional que a veces sí, desemboca incluso en problemas físicos, de salud, ujú, de ujú, desórdenes de patrones de comportamiento, qué sé sí, yo. claro, claro, Entonces, el primer mensaje para mí mismo, para mi yo joven, es ujú, la diferencia entre el deseo y el desapego. El segundo mensaje es la diferencia entre el propósito y el legado, ¿verdad? A veces uno cree que el propósito es cumplir una meta, alcanzar un objetivo en un plazo relativamente corto, o aunque sea un largo plazo, pero en un plazo definido. Sin embargo, si jugamos en el juego infinito, como dice Simon Sinek, y entiendo que hay otro autor que también habla del juego infinito, pero tengo que verificar quién es, en ese juego infinito, nosotros lo que procuramos es legado. ¿Qué es lo que vamos a dejar después de que nos vayamos? ujú, Como siempre ujú, lo has dicho tú, el día que uno ujú. muere, lo deja todo. Pero ¿qué valor vamos a dejar cuando nos hayamos ido? ¿Verdad? Y entonces creo que uno puede planificar su vida sin saber necesariamente cuándo es que va a retirarse del juego, pero planeando dejar el mayor valor posible para quienes queden, porque de eso se trata, creo yo, ¿verdad? De eso se trata el quehacer humano. Entonces, el segundo mensaje sería la diferencia entre el propósito y el legado. Y el tercer mensaje que me mandaría es la diferencia entre el valor, ¿verdad? La valía y el dinero. Ajá, A mí me parece que si tuviéramos como prioridad en nuestro quehacer humano la creación de valor, para nosotros, ujú, para ujú, nuestras familias, para nuestro entorno, para la naturaleza, ujú, sucederían dos cosas, por lo menos. La primera es que
definitivamente lograríamos monetizar ese valor, convertirlo en dinero. Y lo segundo es que enriqueceríamos de manera exponencial y abundante la vida, la convivencia, el bienestar, la calidad de la nación, eh, de la nación no, de la naturaleza, ¿verdad? Sí. Entonces el tercer Ujú. mensaje que me mandaría es la diferencia entre el valor y el dinero y con esto termino. Bueno, muy bien. Me parece que has dejado un bonito reto. Deberíamos cada año hacer una ceremonia de graduación con nosotros como único graduado y mandarnos un mensaje, ¿verdad? Muy bien. Ok. Me parece que con esto podemos cerrar. Buenísimo. Ok, te agradezco mucho. Ok, nos Nos vemos vemos. pronto. Chao. Hasta luego.